Pues bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión del coloquio de presentación de protocolos de investigación de las y los participantes de la Quinta Escuela de Investigación Educativa en su edición de otoño del año 2022. Les agradecemos mucho su participación y también agradecer el tiempo y la participación de las y los doctores asociadas y asociados del Consejo, que estarán comentando los protocolos que van a presentarse el día de hoy. Debo mencionar que hay una sala ocurriendo simultáneamente en donde están presentando también otros compañeros de la escuela. Y más tarde, a las 6 de la tarde, tenemos otra sala más a la que las y los invito a participar, a acompañar a sus compañeros de la escuela. Entonces, esas sesiones están abiertas. Si ustedes gustan, pueden entrar tanto el día de hoy como la tarde de mañana a partir de las 4 y hasta las 7:30 de la noche. Entonces, pues vamos a comenzar con esta sala. Voy a dejar de presentar pantalla y le voy a ceder el micrófono a Berenice Jasso, quien nos va a presentar el protocolo titulado Hermenéutica Contemporánea de la Antropología de Nietzsche en la Era Tecnológico-Digital. Este protocolo va a estar comentado por el doctor Edgar Daniel Anaya, a quien le voy a ceder la voz una vez que ocurran los 8 minutos que tiene Berenice para presentar. Entonces, Berenice, bienvenida. Adelante, cuando quieras iniciar. Muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Sí, Berenice, ya se puede ver. Ok. Un segundo. Bueno, voy a poner mi temporizador para no pasarme. Listo. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en la quinta Escuela de Investigación de Otoño del COMIE. Mi nombre es Berenice Jasso Barranco. Y bueno, yo he titulado mi trabajo de investigación Hermenéutica Contemporánea de la Antropología de Nietzsche en la Era Tecnológico-Digital. Está adscrita al área temática COMIE de Filosofía. El problema que yo he planteado es comprender los cambios culturales contemporáneos como fuente de subjetivación humana y desde este lugar pensar las condiciones ontológicas de la formación en general, particularmente la formación de la psique, el cuidado del cuerpo y la acción, comunidades de análisis y parte de las condiciones ontológicas para el ejercicio de la libertad y la producción de sentido en el marco de la sociedad tecnológico-digital. En palabras de Nietzsche, el problema de la cría del hombre decadente o del Übermensch a partir de la nutrición y metabolización de sus pulsiones vitales mediante la producción cultural. Mis preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cuáles son los valores y las fuerzas hegemónicas contemporáneos que nutren las pulsiones humanas y qué tipo de hombre promueven? A la luz del proyecto de hombre de Nietzsche, los valores hegemónicos contemporáneos potencian la vida, la hacen plena y feliz o la disminuyen y alienan. ¿Cuáles son los signos de que el hombre contemporáneo se ha superado y se ha convertido en sobrehombre, en Übermensch, y qué tiene que aportar este pensamiento filosófico de Nietzsche a la contemporaneidad tecnológico-digital? ¿Cuáles son las posibilidades y riesgos antropológicos en la era tecnológico-digital a la luz del pensamiento de Nietzsche? Mis objetivos. El general es hacer un análisis fenomenológico hermenéutico de los rasgos antropológicos del proyecto de hombre de Nietzsche para evaluar su contribución a la sociedad contemporánea tecnológico-digital. Los específicos sería elaborar un marco teórico-filosófico de los principales avances tecnológicos, biotecnológicos y digitales como contexto de producción cultural en el que se despliegan las nuevas posibilidades humanas, así como los riesgos potenciales de alienación, nihilismo, precarización y decadencia. Y hacer un análisis fenomenológico hermenéutico a partir de 3 unidades de análisis: el contexto de producción cultural, la acción humana y el cuidado del cuerpo, para describir algunos de los rasgos antropológicos del proyecto de hombre de Nietzsche y evaluar la vigencia de su contribución a la contemporaneidad tecnológico-digital mediante la recepción contemporánea del autor en diferentes pensadores. La introducción, bueno, como parte de la introducción están los antecedentes y sabemos que Nietzsche fue un gran lector de Grecia. Entonces, de Grecia toma sus propios antecedentes
Y leo esta cita de Jagger que está en la paideia. Dice, la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual, mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón. Tomando este aporte de Grecia, Nietzsche hace un diagnóstico del hombre y la cultura de su tiempo, para decir que el hombre de su tiempo y su cultura le falta autoconocimiento, criterio propio, un gusto propio, un sentido propio de existencia, autogobierno, amor profundo por la vida, al grado que ha colocado su mayor valor en un transmundo. Hay un debilitamiento vital general, particularmente del cuerpo. Hay mala conciencia, la cual se manifiesta como reactividad, envidia, deseo de venganza y autoengaño. No hay una moral propia, sino una moral de rebaño. En este sentido, Nietzsche, en el campo de la ética y la ciencia, dice que se ha confundido la valoración subjetiva como verdad. No hay veracidad en los valores hegemónicos y tiene una metáfora en la que habla de la sangre. Dice que solamente le creas a aquella persona que paga con sangre lo que dice, es decir, con la propia vida. Y con respecto a la producción cultural en general, en la ciencia, el arte, la educación, la religión y la economía y la ética, dice que tienen valores que debilitan la vida, que han empequeñecido al hombre y las potencialidades del hombre. En síntesis, ve al hombre como siervo, con mala conciencia, a la cultura con nihilismo y decadencia cultural. Su proyecto de hombre entonces dice, lo primero que dice Nietzsche es, el hombre es algo que debe ser superado. Este ha de tomar la vida como un experimento para desarrollar autoconocimiento, un criterio propio, un gusto propio, un sentido de existencia, un destino. Mantener la autonomía en el pensar, en el sentir, en la decisión, singularizarse, autogobernarse, fortalecer su vitalidad, volver al cuidado del cuerpo, al cultivo de la virtud, una virtud solar que produzca una obra que sea el heraldo de la suma de todas las fuerzas que nos constituyen, que constituyen a cada hombre. A partir del desarrollo de este autoconocimiento, ser veraz, evitar el autoengaño, cultivar la alegría, alegría que permita afirmar la vida pese al sufrimiento, que tenga una moral propia, una moral de señor, una moral que sea libre, un gusto propio y crear valores que promuevan la fuerza y la plenitud de la vida, que lleve a nuestras fuerzas a la plenitud. Y puede ser que, y entonces lo que va a decir Nietzsche es que surjan hombres excepcionales que conduzcan a la humanidad, y los caminos para esa excepcionalidad pueden ser muchos, pero cada hombre tiene que construir su propio camino. Entonces lo que propone Nietzsche es fortalecer la alegría, la fuerza, la vitalidad, el amor fati, el sentido de la existencia, la voluntad de poder, el eterno retorno. Y todo esto se tiene que hacer con la cría del superhombre. ¿Cuál es la recepción contemporánea que yo encuentro de Nietzsche como para empezar a pensar la época tecnológica? Primero encuentro a Heidegger, que en Ser y Tiempo, en 1927, retoma en esta obra la formación anímica para colocarla como estructura ontológica del Dasein. Luego Theodor Adorno, en la dialéctica de la Ilustración en 1944, persiste en este diagnóstico de crítica cultural mediante su crítica a la industria cultural. En tercer momento, Deleuze, en su obra de Nietzsche y la filosofía, nos habla de este mismo diagnóstico de Nietzsche, del estado anímico, para hablar de la reactividad. El filósofo... Un minuto, Beren. Ok, bueno, cierro. Entonces, digo mis conclusiones, no hablo del método. Los posibles resultados son los siguientes. Mi diagnóstico de estos cambios de producción cultural en todas las áreas que ya he mencionado, considero que Nietzsche va a ser un pensador muy importante para pensar estas herramientas tan novedosas que desafían las representaciones antropológicas que poseemos, así como los criterios éticos y políticos tradicionales. Pues su desarrollo debe de ir acompañado de una reflexión ética en torno a los supuestos teóricos, las limitaciones, las proyecciones. En síntesis, la ciencia y la tecnología contemporáneas, así como la digitalización de la sociedad,
representan retos teóricos, prácticos, ético-políticos que ameritan ser reflexionados desde la perspectiva crítica que aporta el pensamiento filosófico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berenice, por tu presentación. Vamos ahora con los comentarios que estarán a cargo del doctor Daniel Anaya. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por participar nuevamente como comentarista en el coloquio de la escuela. Le recuerdo, tiene 10 minutos para hacer la retroalimentación. Yo le aviso cuando le quede uno para terminar. Adelante, muchísimas gracias. Perfecto. Hola, muy buena tarde a todos. Berenice, creo que es súper importante poner a la filosofía en la educación urgentemente. En especial, hay un problema de quedarnos en el método y no ver el proyecto de ser humano. Yo veo un proyecto de ser humano muy a la onda de la posmodernidad, ¿no? Si pensamos en Giddens, en Foucault, en Bauman, en todos ellos, en Lipovetsky, hablan de este ser humano como quebrado, ¿no? Este ser humano líquido, este ser humano adaptado. Y cuando piensas en Nietzsche, no en esta visión desesperanzadora, sino en esta visión como dar esta reformulación a través del valor y la búsqueda del superhombre, me parece súper importante, porque la educación luego se piensa como un sistema administrativo que no un proyecto de ser humano. Y creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo. Ahora bien, me gustó mucho que leí tu bibliografía ahorita, y inclusive, no sé, coincidió mucho que también terminé el libro como un ladrón a plena luz del día de Zizek. Y me gusta mucho la idea también de Zizek con respecto a este momento, ¿no? Este imperativo en torno a la felicidad, este imperativo, pero que son muy capitalistas, ¿no? Que son capturados dentro de un sentido meritocrático, y contraponerlo con esta idea de valores. No solamente valores, sino la construcción de valores a partir del sujeto, se me hace bien interesante. Ahora bien, entiendo que Nietzsche habla mucho del individuo y no del colectivo. Ahí es una de las cuestiones que yo podría tener con Nietzsche, pero creo que podrías tal vez ampliar un poco esta visión en la colectividad, ¿no? En la producción del sujeto como un sujeto colectivo, pero también individual, o sea, en un proceso dialéctico. Me late mucho lo que estás haciendo con esta búsqueda, pero me parece que sí hay una necesidad dialéctica entre el colectivo, la sociedad, el individuo, la sociedad. Esta tensión dialéctica entre ambos, creo que abonaría mucho a tu trabajo, que en verdad no tengo mucho que comentarte como de te falta esto, te falta aquello. Creo que el método me parece idóneo para lo que piensas hacer. Una recomendación que sí te haría sería leer Acontecimientos, también de Zizek. Se me hace como un texto que te podría iluminar de una manera bien interesante, y podrías contraponer el proyecto de la sociedad disciplinar Foucaultiano con la sociedad de rendimiento como de Byung-Chul Han, que es el prototipo de sujeto que está en este momento y que está instaurado en una visión humanista chafa, o sea, bien perversa, que casi todas las escuelas, al menos las que conozco en México y en Latinoamérica, tienen esta idea de humanismo, pero sabes, este humanismo como muy de la buena onda, muy mal entendido, muy sin cuestionamiento, muy bien formado, muy bien construido, términos Bauman, muy líquido, ¿no? Entonces creo que podrías hacer ya esta contraposición con un sujeto ya construido, con un proyecto no solamente de carácter filosófico, también le metería el proyecto económico, muy a la onda del modelo neoliberal con el sujeto de consumo. Y tal vez para traerlo, me gusta mucho que hayas metido desde Heidegger y hayas llegado a Butler y todos ellos, no sé, tal vez un poquito a Gamben, que empieza a hacer esta tensión que retrae, ¿no? Trae cosas de Foucault, un poco, para poder mostrar como este escenario contextual, porque, ¿sabes? No sé si te pasa, pero luego en este tipo de trabajos, en especial en el escenario de la educación, lo tienes que explicar con muchas metáforas, o sea, tienes que llevar muchos ejemplos, porque la gente en general en educación creo que no ha querido entrar a abrirle la puerta a elementos filosóficos profundos, ¿no? Hacer estas discusiones. Me encanta tu introducción que haces con Dionista, o sea, se me hace como fantástica, pero creo como consejo, en serio como consejo, hacer muchos ejemplos muy cotidianos, analogías, ¿no? Utilizar una retórica para que la gente pueda leerte, ¿no? No es que escribas mal, no quiero que te lleves ese comentario, no, para nada. Estoy pensando en que luego
te lo comparto desde mi experiencia personal. Yo hice un tipo de rizoma para mi tesis doctoral y cuando empezaba a explicarlo, o sea, ponía para leer esta tesis, este es un rizoma, está construido a partir de mesetas, guau. Y luego los comentarios eran de, ajá, pero es que eso no es en biología. Y yo, sí, pero es que tomé el texto de Deleuze y de Guattari y hice esto, pero era muy complicado. Entonces, desde ahí descubrí que para gente que estamos trabajando este tipo de cosas, necesitamos hacer muchas analogías, muchas metáforas, que luego también en la educación están como de, no, tienes que escribir científicamente. Muy mal entendido también lo de científico, ¿no? Entonces me hace muy interesante lo que está haciendo. Creo que es importante y fundamental girar en el momento en el que estamos hacia una ruptura epistémica, muy como lo piensa Bourdieu tal vez, y voltear a la filosofía en la educación, ¿no? Voltear y me late mucho la onda de Nietzsche, pero también podríamos traer a Hegel, ¿no? No sé, tengo una metáfora con Hegel con respecto al espíritu absoluto, ¿no? Como en Tulhu, y Lovecraft, como el conocimiento total que llega a la mente de un individuo y lo vuelve loco porque no puedes ver la totalidad. Pero estos debates yo creo que tienen que ser ya del diario y cotidianos en las investigaciones de educación en general, ¿no? Luego hemos cometido el error, y lo entiendo porque son 40 años de un proceso pragmatista muy a la onda de Dewey, ¿no? Muy a la idea de que te tiene que servir el conocimiento. Se me hace interesante un apartado que tienes pequeñito. El conocimiento no necesariamente tiene que ser útil, no tiene que ser necesariamente servirte para la vida, ¿no? Muchas veces no pasa, ¿no? Puede ser solamente para construir o la búsqueda necesaria de este ser humano, ¿no? No sé si ahí tienda un poco al existencialismo en el que soy o tienda en esta búsqueda del superhombre, pero me parece muy interesante dejar las amarras hechas para esa búsqueda no necesaria. Yo solamente como sugerencia, no para que lo hagas, sino como sugerencia, esta necesaria tensión entre proceso social, ¿no? Proceso individual, un proceso dialéctico en constante lucha para el descubrimiento de ese superhombre o de ese ser. No podría quedarme con la visión nietzscheana del ser o del que buscamos, pero sí sería muy interesante soltar esas amarras en este momento histórico. Y ya como para ir cerrando, pienso un poquito en mínima moralia o en dialéctica negativa de Adorno. Creo que en este momento estamos en ese punto de lo incognoscible, del qué va a pasar, y creo que es un gran momento para hacer estas grietas, estas rupturas, o si lo pensamos en las revoluciones científicas de Kuhn, o si lo pensamos con Bachelard, es un gran momento para hacer un corte epistémico, filosófico en educación, ¿no? Y pues nada, felicitarte mucho, en verdad, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, y créeme que creo que es necesario en este momento, en especial en un consejo que está metido en la onda de educación, es urgente que volteemos a ver la filosofía y pensar el conocimiento como este ente, no sé, romantizándolo, este ente del gusto y del placer de descubrir por el mero gusto de descubrir, que creo que es algo que le hemos quitado gracias al pragmatismo y al funcionalismo a los procesos educativos. Entonces, pues la verdad, felicitarte y motivarte un montón para que continúes con este trabajo. Vas a estar como en constante, vas a tener que explicar mucho, vas a tener que poner muchos ejemplos, pero súper bien, ¿vale? Esos serían mis comentarios en general. Sí, doctor, muchísimas gracias. De hecho, creo que en Nietzsche sí se pueden rescatar todos los elementos para un proyecto político. De hecho, Sánchez Meca lo trabaja, Óscar Quejido y de hecho Gramsci, de cómo en Nietzsche están presentes estos principios, porque le preocupa justamente que se ha desmembrado no solo el sujeto, sino también la comunidad política, esta comunidad política que era un componente tan fuerte en los griegos. Pero pues te agradezco muchísimo toda esta retroalimentación. La verdad es que ya tomé nota de todos los autores y obras que me recomendaste y ya he tomado nota. Muchísimas gracias. Luis, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ambos por su participación. Vamos a continuar con el programa del coloquio. Toca